Buenos días y bienvenidos otra vez a opositasanidad.com. Volvemos con el tema 10. En este tema vamos a ver la salud laboral, el concepto, las condiciones físico-ambientales del trabajo, los accidentes de riesgo biológico y sus medidas de prevención, y la ergonomía, los métodos adecuados de movilización de enfermos e incapacitados. Como concepto de salud, la OMS nos dice que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. Esto se ha preguntado bastante en exámenes. Salud laboral se entiende como la reducción o la eliminación de los factores de riesgo dentro del centro de trabajo. Seguridad en el trabajo es la disciplina que se encarga de evitar los accidentes de trabajo. Y de lo que se trata es de intentar que tanto el centro de trabajo, las máquinas, las herramientas y cualquier otro aparejo que se deba utilizar o que deba utilizar el trabajador sea seguro. Los daños derivados del trabajo son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Es decir, una enfermedad profesional es una enfermedad que se ha estado alimentando a lo largo del tiempo por una circunstancia o por una característica del trabajo. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad pulmonar en personas ya jubiladas o a punto de jubilarse por los productos químicos que han estado inhalando durante toda su vida laboral, pues eso es una enfermedad laboral. Accidente laboral es una lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena, no por cuenta propia. Accidente in itinere es el accidente sufrido al ir o al volver del trabajo. Ahora estamos viendo los conceptos, pero bueno, aquí no entra, pero creo que es media hora antes de empezar el trabajo y media hora después. Enfermedad laboral es la contraída consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Daros cuenta, accidente laboral y la enfermedad laboral siempre nos dice que es cuando es un trabajo por cuenta ajena. Prevención de riesgos laborales. Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Y medicina del trabajo es la técnica médico-preventiva o la especialidad médico-preventiva que tiene por objeto la vigilancia de la salud de los trabajadores. Todos estos conceptos son súper importantes, tenerlos claros y no confundir accidente laboral con enfermedad laboral, sobre todo, que puede ser lo que sea más propicio a que nos podamos confundir o equivocar una por otra a la hora del examen. No quiere decir que no lo tengamos claro, sino que a la hora del examen, con los nervios y demás, nos dé lugar a confusión. Riesgo laboral. Riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Si hay un riesgo laboral, es más probable que haya o que se derive un accidente laboral. Condición de trabajo es cualquier característica del trabajo, del mismo, que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Dependiendo de las condiciones de trabajo que se tengan, pueden existir riesgos laborales que deriven en accidente o enfermedad laboral. Equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Equipo de protección individual, EPI, de aquí viene la palabra EPI, que es muy utilizada, que lo que significa es equipo de protección individual. Cuando muchas veces hemos oído hablar en los medios de comunicación de las EPIs, que hablan los periodistas sin saber realmente de lo que están hablando, porque si no, no dirían las EPIs, son los EPIs, son equipos de protección individual.
y es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujeto por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. Y esto es siempre individual para cada persona. Los guantes forman parte de un EPI, un gorro, un arnés para un trabajador que se sube a un andamio. Todo lo que se pone una sola persona es un EPI. Todos estos conceptos están publicados en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. La ley como tal no nos la preguntan, no viene en el temario, ningún enunciado del temario, la ley. Pero sí que es cierto que los conceptos y partes del tema sí que se obtienen de esta ley. Entonces, puede ser que nos pregunten sobre la ley 31/1995 y os tiene que sonar. ¿Vale? O incluso que os tengáis que aprender de memoria el numerito de la ley porque puedan poner una pregunta sobre el título de esta ley. Y no porque entre específicamente en el temario, sino porque hay partes del tema de los que se extraen en esta ley. Y esto es como todo, no está de más saberlo. El saber nunca está de más. Esta ley nos habla de los principios de la actividad preventiva en su artículo 15, que es evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, es decir, cuando hay un riesgo que no se puede evitar, pues vamos a evaluar a ver qué tipo de riesgo es o hasta dónde puede ser riesgoso o puede ser perjudicial. Hay que combatir los riesgos en su origen, no cuando ya se ha producido un accidente, sino antes de que se produzcan. Hay que evitar que llegue a producirse un accidente. Hay que adaptar el trabajo a la persona. Esto es la ergonomía. Luego quizás veremos el concepto de ergonomía o lo hemos visto en otro tema. Ergonomía es adaptar el trabajo a la persona o las condiciones del trabajo a la persona. Es decir, si yo trabajo en una oficina y tengo una silla normal con patas sin ruedas, yo me tengo que adaptar a esa silla. Pero cuando yo tengo una silla con ruedas que se puede girar, que se puede subir, que se puede bajar, estoy adaptando el trabajo a la persona. Es un método de ergonomía. Tener en cuenta la evolución de la técnica también para disminuir los riesgos o los accidentes. Es decir, cuando yo voy a coger una caja de sueros del suelo y me tengo que girar para subirla a un estante donde la voy a colocar, tengo que tener en cuenta que en lo que yo levanto voy a tener que girar la espalda. Esa es la evolución de la técnica. Entonces, ya tengo que posicionar los pies mirando hacia el estante donde me voy a girar para evitar hacerme daño en la espalda. A eso se refiere con tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo. Planificar la prevención. Anteponer la protección colectiva a la individual. Muy importante y esto se ha preguntado alguna vez. Este tipo de principios de la actividad preventiva son muy preguntables y se han preguntado, pero además, por ejemplo, anteponer la protección colectiva a la individual o te pueden confundir poniéndote la individual a la colectiva, hay que tenerlo claro. Si, por ejemplo, en una obra en un andamio tengo 20 trabajadores, pero solamente tengo 10 arneses, pues pondré una valla, ¿vale? Porque lo que tengo que tratar primero es de proteger a todos. Luego ya después, si hay 10, los que tengan más riesgo, que se pongan el arnés, bueno, pero primero tengo que tratar de proteger a todos. Entonces, anteponer la protección colectiva a la individual. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Eso es importantísimo. El empresario tiene la obligación de formar a los trabajadores en protección o en prevención de riesgos. Hay veces que os pongo
algún ejemplo que no tiene nada que ver con lo sanitario, pero se trata de entender y de visualizar las cosas, los detalles, para a la hora de responder preguntas poderlas responder bien. ¿Vale? Que como siempre os digo, el título ya lo tenemos, la formación ya la tenemos, ahora tenemos que afrontar un examen, que para eso es para lo que estamos estudiando y para lo que estamos trabajando, para aprobar este examen con la mejor nota posible. Como el carnet de conducir, te enseñan a aprobar, pero luego a conducir tienes que aprender tú. Pues esto es al contrario, nosotros ya sabemos conducir, ahora tenemos que aprobar otro examen. El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que todos los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué derechos tiene el trabajador en cuanto a las medidas de prevención de accidentes laborales? Tiene derecho a equipos de trabajo y medios de protección adecuados. Cuando el COVID, ¿os acordáis? Estas batas que daban o estos mandiles que en algunos centros ofrecieron hechos con sacos de fertilizante y demás. Bueno, pues eso no hay derecho a eso. Los trabajadores tienen derecho a equipos de trabajo y medios de protección adecuados. Tienen derecho de información, consulta y participación. Derecho a la formación. Derecho a medidas de emergencia en la empresa. Derecho a interrumpir su actividad en caso de riesgo grave o inminente. Y derecho a que se vigile la salud de los trabajadores. Obligaciones del trabajador. El trabajador tiene también unos derechos y es, lo primero, velar por su propia seguridad y salud y por la de aquellas personas a las que puede afectar su actividad profesional. Por ejemplo, vamos a acostar a una persona. Podemos hacer dos cosas: acostarla con grúa, que debemos tener, o sin grúa. Por hacerlo más rápido, pum pum, venga, que le cogemos de un puñado, le echamos. Bueno, pues ahí nuestra obligación es velar por nuestra seguridad y nuestra salud. Nos podemos hacer daño en la espalda, utilizamos grúa. Y por la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional. Y en este caso por la seguridad del paciente. Imaginaros que pensamos que planta o que apoya un poco los pies y luego le fallan porque lleva todo el día levantado, cansado, o tiene fiebre o no está en condiciones, le fallan las piernas, vamos todos al suelo. No hemos velado ni por nuestra seguridad ni por la del paciente, ni por las personas a las que puede afectar nuestra actividad. Hay que usar adecuadamente las máquinas, los aparatos, las herramientas, las sustancias peligrosas, los equipos de transporte o cualquier otro medio necesario para el desarrollo de la actividad. Hay que usar correctamente los medios y equipos de protección. No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes. Hay que informar inmediatamente de cualquier situación que entrañe riesgos. Hay que contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad. Hay que cooperar con el empresario para garantizar unas condiciones de trabajo seguras. Cumplir instrucciones adecuadas sobre riesgos y peligros antes de iniciar el desempeño de un puesto de trabajo. Obligaciones del empresario. El empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de empresario hablamos de empresas o de, en la administración, los jefes encargados de esto. Tienen que garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Evaluar los riesgos profesionales relacionados con la elección de los equipos de trabajo y el acondicionamiento de los lugares de trabajo y organizar los servicios de protección y prevención. Es una obligación del empresario evaluar los riesgos a los que los profesionales estamos expuestos. Acondicionarnos los lugares de trabajo. Por ejemplo, que en ciertos sitios, por ejemplo, en una habitación, donde se ha puesto o hay un escaloncito o una grieta en el suelo o cualquier cosa que pueda entorpecer el movimiento, por ejemplo, con la grúa, a la hora de acostar, de levantar, de llevar al paciente al baño. Pues eso es obligación del empresario solucionarlo, porque tiene riesgos para el paciente y para nosotros.
porque la grúa se atasca, porque hay que darle un empujón, ¿vale? Y organizar los servicios de protección y prevención. Es también obligación elaborar una lista de los accidentes de trabajo y redactar los informes relacionados con los mismos. Organizar los primeros auxilios, la lucha contra incendios, la evacuación de los trabajadores y adoptar las medidas necesarias en caso de peligro grave e inmediato. Hay que informar a los trabajadores, consultarles y permitir participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. Hay que garantizar que cada trabajador reciba una formación suficiente y adecuada en materia de seguridad y salud durante el tiempo de trabajo. La investigación de los accidentes que se produzcan. Obligación del empresario a la paralización del trabajo ante un riesgo grave e inminente. El empresario es lo primero que tiene que decir, dejar eso y vámonos. Pero luego, cuando hay un riesgo grave e inminente y lo detecta un trabajador, también tiene obligación y derecho a irse y abandonar el puesto de trabajo ante un riesgo grave e inminente. Protección especial. Para los trabajadores especialmente sensibles, para las mujeres embarazadas y para los menores. En cuanto a las condiciones físico-ambientales del trabajo, el ruido se mide en frecuencia, los hercios, y en intensidad, los decibelios. Los valores límite de exposición son 87 decibelios como media diaria, es decir, en unas ocasiones habrá menos y en otras más, pero como media diaria, 87 decibelios. Pero en ningún momento puede superar los 140 decibelios el ruido, en ningún momento. La temperatura en grados centígrados. Los trabajos sedentarios sin movimiento deben tener una temperatura entre 17 y 27 grados. Los ligeros con un movimiento moderado de 14 a 25 grados. Y los activos o de esfuerzo entre 14 y 19 grados. Esto cuando han sacado el decreto de las temperaturas en los lugares de trabajo, en tiendas y demás, se salta esta ley. Entonces, decíamos, ninguna ley ni ningún decreto puede ir en contra de otra ley anterior si esta no ha sido derogada o si no se deroga en la misma ley el artículo que corresponda en la ley anterior. Con lo cual, pues como tantas cosas que se están haciendo últimamente, pues este decreto se salta la ley. La ventilación, las corrientes de aire en trabajos no calurosos debe ser de 0,25 metros por segundo. Los trabajos sedentarios en ambientes calurosos debe ser la ventilación de 0,5 metros por segundo. En trabajos no sedentarios en ambientes calurosos debe ser de 0,75 metros por segundo. Y el sistema de renovación mínima de aire en 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y por trabajador. Y hasta 50 metros cúbicos para ambientes viciados. Por ejemplo, en una discoteca, pues 50 metros cúbicos de renovación de aire por hora y por trabajador porque es un ambiente viciado. La humedad relativa entre un 30 y un 70%. La electricidad estática con un límite inferior del 50%. Y el espacio que debe tener un habitáculo, un espacio de trabajo, del suelo al techo mínimo 3 metros, una superficie libre por trabajador de 2 metros cuadrados y una superficie no ocupada por trabajador, es decir, superficie libre por cada trabajador, 10 metros cúbicos. En los niveles de iluminación, la iluminación se mide en lux. Según el lugar del trabajo, la zona donde se ejecutan tareas,
será donde hay una baja exigencia visual, 100 lux como mínimo. Donde hay exigencias visuales moderadas, 200 lux. Donde hay exigencias visuales altas, 500 lux. Donde hay exigencias visuales muy altas, 1000 lux. Donde hay áreas o locales de uso ocasional, 50 lux. En áreas o locales de uso habitual, 100 lux. En vías de circulación de uso ocasional, 25 lux. Y en vías de circulación de uso habitual, 50 lux. Por ejemplo, no habrá la misma o no será necesaria la misma iluminación en el control de planta que donde se está preparando la medicación. O en un laboratorio no va a haber la misma iluminación, por ejemplo, que en el almacén donde mantenimiento tiene sus herramientas de trabajo. Las vías de circulación de uso ocasional o uso habitual, por ejemplo, los pasillos en un hospital. Los pasillos de uso habitual, 50 lux. De uso ocasional en zonas donde no hay gran afluencia de gente, que se utilizan esporádicamente por algún personal así, 25 lux. La iluminación siempre se mide donde se ejecuta la tarea o en zonas de uso general a 85 centímetros del suelo. Normalmente a la altura de una mesa. Normalmente las tareas se ejecutan o encima de una cama o en un mostrador o en una mesa. No estamos trabajando directamente en el suelo. Y en las vías de circulación sí que se mide a nivel del suelo, porque es donde donde tiene que estar la iluminación, en el suelo, donde tenemos que ver. Esto es importante. Quizás las cantidades de lux, según el sitio, pues quizás no tanto, pero sí que dónde se mide. En la zona donde se ejecuta la tarea, a 85 centímetros del suelo, y en vías de circulación a nivel del suelo. Manipulación de cargas. La colocación de los pies. Cuando vamos a manipular una carga, por ejemplo, cargas que nosotros solemos mover, personas o cajas con material. La colocación de los pies. Se separan los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. Hay que agarrar firmemente la carga, empleando las dos manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de agarre, un agarre en gancho. Por ejemplo, cuando cogemos una caja con asas. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga para poder soltar y volver a agarrar. Importante, por ejemplo, una caja con sueros donde tienen los agujeritos para meter las manos y agarrar, lo tienen porque debemos cogerla así, no cogerla desde debajo y ponerla encima de los antebrazos y trasladarla de esa manera. El levantamiento debe ser suave. Hay que levantarse suavemente por extensión de las piernas, no de la espalda. Es decir, cuando nos agachamos a coger algo, flexionamos las rodillas, no flexionamos la espalda. Para levantarnos, nos vamos a levantar estirando o extendiendo las piernas. No se debe dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. Hay que evitar los giros con carga. Es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada antes de girarnos, no girar la espalda. Para depositar la carga, si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, a la altura de los hombros o más, se apoya la carga a medio camino, se cambia el agarre y entonces la volvemos a subir más arriba. Para depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Primero se suelta la carga y luego ya se coloca. Hay que realizar levantamientos espaciados, es decir, no hacer movimientos repetitivos.
hay que dar tiempo entre un levantamiento y otro. Ahora vamos a hablar de la carga mental. ¿Qué es la carga mental? Es el nivel de actividad mental necesario para desarrollar el trabajo. Los factores de carga mental en personal sanitario. Tenemos factores de la tarea, que ahí influye el ritmo de trabajo, la cantidad de información, las decisiones que hay que tomar, responsabilidad, trato con los pacientes y los familiares. Los factores de organización, la comunicación entre departamentos, la participación en la toma de decisiones, la ambigüedad de los roles, la sobrecarga del trabajo, la posibilidad de promoción y desarrollo profesional. Y los factores personales y sociales, la edad, la motivación, el estilo de vida, el estado general de salud, la formación. Y luego el horario de trabajo, los turnos, las guardias, el trabajo nocturno, todo esto son factores de carga mental, factores que influyen en nuestras condiciones de trabajo. Si una persona tiene mucho trabajo en casa, que tiene hijos, que tiene padres, por ejemplo, que tiene que cuidar, pues esto le supone un estrés mental. Cuando en el trabajo hay sobrecarga de trabajo, sobrecarga en toma de decisiones, todo esto son cargas mentales. Medidas preventivas. Hay que adecuar las exigencias del puesto y las condiciones del entorno, tanto físicas, sociales como organizativas. Y hay las características de las personas dotando al trabajador de más información, de más destrezas y mejores estrategias de trabajo. Eso es dar herramientas al trabajador para que gestione la carga mental. Riesgos que pueden suceder cuando un trabajo supone mucha carga mental en cualquier ámbito, es decir, carga mental en cuanto a las relaciones con los compañeros o a la organización del trabajo, a la cantidad de trabajo, pues esto puede dar lugar, si no se gestiona bien, al síndrome de estar quemado, burn out, que se dice en inglés y que ha salido en preguntas de examen. Es muy importante el burn out, el síndrome de estar quemado. Es un cuadro con sintomatología de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo. Síntomas: ansiedad, irritación, tristeza, fatiga, inquietud, frustración, y es una de las respuestas posibles al estrés laboral crónico. Ahora vamos a ver los accidentes de riesgo biológico y las medidas de protección, de prevención, más que de protección. En cuanto a la protección ya lo vimos en el tema 21, cuando hablábamos de la epidemiología, y ahora vamos a ver la prevención de los accidentes de riesgo biológico. ¿Qué es un riesgo biológico? Es aquel que se produce por la exposición a microorganismos capaces de producir enfermedades infecciosas. La transmisión profesional de agentes patógenos en sangre se produce fundamentalmente por el pinchazo accidental de agujas o el contacto de mucosas o piel no intacta con sangre contaminada. Se encuentra reglamentado en el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Lo mismo os digo que con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No nos preguntan por este decreto, pero daros cuenta que se menciona y que esta parte del temario se saca, o parte de esta parte se saca de este Real Decreto 664/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Un título bastante largo. Aquí tenemos agentes biológicos separados en varios grupos, dependiendo del riesgo que suponen y de las medidas de prevención. Como digo, 4 grupos. El agente biológico grupo 1 es el que resulta poco probable que cause enfermedad en el hombre
y no es necesaria ninguna profilaxis, ningún tipo de protección o prevención. El agente biológico grupo 2 puede causar enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores. Puede. Aquí existen profilaxis o tratamientos eficaces. Cuando hablamos de un agente biológico grupo 3, decimos que puede causar enfermedad grave en el hombre, presenta serio peligro para los trabajadores y existe riesgo de que se propague a la colectividad. El grupo 3 ya es un agente biológico que da lugar a contagios. Y aquí hay profilaxis o tratamientos eficaces también, igual que en el grupo 2. Y el agente biológico grupo 4 puede causar enfermedad grave en el hombre, igual que el 3, presenta serio peligro para los trabajadores, también como el 3, y existen muchas probabilidades de que se propague a la colectividad. Y en el agente biológico grupo 4 no existen profilaxis o tratamientos eficaces. Por ejemplo, en la primera fase del COVID era un agente biológico grupo 4. No había profilaxis ni tratamientos, no había vacunas y no había tratamientos, estaba todo en estudio y todo a prueba. Después, cuando ya sí hubo vacuna, que si era eficaz o no, no sé si se habrá llegado a demostrar, pero bueno, cuando ya hubo vacuna, ya pasaría a ser un grupo 3. Podéis pensar así estos grupos para diferenciarlos. Acordaros cuando hablábamos en el Estatuto Marco de las faltas leves, graves, muy graves y la forma de relacionar unas con otras y de ver las diferencias. Pues esto, igual, os podéis hacer un cuadrito señalando, o si os habéis impreso el tema, que esto lo tenéis también en el tema, podéis señalar las palabras que definen cada grupo o que os puede hacer diferenciar que sea de un grupo de otro si os ponen, por ejemplo, en cuanto a los agentes biológicos, señale de qué grupo sería un agente biológico que puede causar enfermedad grave en el hombre y tiene muchas posibilidades de que se propague a la colectividad. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Entonces, en lo que se diferencia el grupo 4 de todos los demás es que existen muchas probabilidades de que se propague a la colectividad. Y el grupo 3 nos dice lo mismo, pero tiene riesgo, no muchas posibilidades, riesgo de que se propague a la colectividad. Y se diferencian también en las profilaxis. ¿Vale? En el grupo 1 no es que no exista profilaxis, es que no es necesario, es muy leve, es un agente biológico que nos puede crear un catarro y ya. No es necesario ni ponernos una vacuna, ni... ¿Vale? Y en el grupo 4 es que no existe profilaxis. En cuanto a los métodos de protección, los guantes tiene como función general la protección en caso de posible contacto con líquidos biológicos. Para aislamiento de contacto se utilizan siempre y para aislamiento respiratorio en caso de que haya un posible contacto con líquidos biológicos. Protección de ojos y cara, pantalla o gafas, cuando hay un posible contacto con líquidos biológicos de salpicadura que puedan ir a los ojos y a la cara. La ropa de protección se usa delantal en caso de posible contacto con líquidos biológicos. En aislamiento de contacto hay que tener un uso obligatorio de bata y en aislamiento respiratorio el uso del delantal en caso de posible contacto con líquidos biológicos. O sea, en aislamiento de contacto siempre bata. Y en respiratorio sí puede haber contacto con líquidos. Y como norma general, pues cuando veamos o preveamos que pueda haber contacto con líquidos.
Mascarillas quirúrgicas como función general en caso de posible contacto con líquidos biológicos, en aislamiento de contacto en caso de posible contacto con líquidos biológicos y en aislamiento respiratorio en todo caso antes de entrar a la habitación. Daros cuenta que esto se refiere a protección nuestra, no del paciente. Porque, por ejemplo, podemos decir, bueno, es que en quirófano se utiliza siempre y aquí no se menciona. Pero eso es para proteger al paciente. Estamos hablando de la protección laboral nuestra, como profesionales. Cuando nos debemos proteger a nosotros. Microorganismos y sus riesgos biológicos. Como norma general, las bacterias penetran por boca, por aparato digestivo. Los virus por nariz, es decir, aparato respiratorio, y por boca, por aparato digestivo. Los hongos se transmiten y se reproducen en la piel y los parásitos por vía parenteral, a través de las heridas. Estrategias de prevención para estos microorganismos. Barreras físicas. Tenemos los equipos de protección individual, los EPIs, guantes, mascarillas, gafas, batas, etc. Y barreras químicas. Tenemos los desinfectantes para desinfectar material. Y los biocidas en la limpieza de los conductos del aire. Nosotros eso no estamos acostumbrados a utilizarlos porque la limpieza de los conductos del aire no es nuestra función. Con lo cual nos puede sonar un poco a ¿de qué me estás hablando? Pero es una barrera química. Y como precauciones universales, las barreras biológicas, las vacunas, las inmunoglobulinas y las quimioprofilaxis. En cuanto a estas precauciones universales, la vacunación, que se regula en una orden del 4 de mayo de 2006 de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social sobre las recomendaciones de vacunación en el adulto, sobre el tétanos y la difteria, la hepatitis B y la gripe para trabajadores. Lo que quiere decir que nos pueden preguntar sobre qué tipo de vacunación es obligatoria para el personal sanitario. Esto, si os lo queréis mirar, en internet está esta orden del 4 de mayo de 2006 de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, ¿vale? Sobre las vacunaciones. Las normas de higiene personal. Si tenemos cortes o heridas, hay que cubrirlos con apósitos impermeables para que no nos puedan entrar microorganismos en las heridas. Debemos retirar anillos y otras joyas porque pueden ser zonas donde se acumulen microorganismos. Y los lavados de manos antes y después de empezar la jornada laboral. Siempre. Antiséptico. Lavado de manos antiséptico antes y después de la jornada laboral. Como elementos de protección barrera, que ya los vimos en el tema 21, cuando vimos los aislamientos. El uso de guantes, cuando manejemos sangre, fluidos corporales, objetos potencialmente infecciosos o al realizar procedimientos invasivos. La mascarilla, cuando se prevean salpicaduras de sangre o fluidos. Protección ocular, igual cuando se prevean salpicaduras de sangre o fluidos corporales. Y utilización de batas y delantales impermeables cuando se prevea la producción de grandes volúmenes de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos. En cuanto al manejo de objetos cortantes o punzantes, hay que tener un extremo cuidado y no reencapuchar agujas. Hay que eliminarlos en contenedores rígidos de seguridad, nunca tirar una aguja al cubo de la basura, que luego el personal de limpieza se puede pinchar. No dejarlos abandonados en cualquier sitio y comprobar que no van entre ropas que se envían a lavandería. Muchas veces nos encontramos alguna jeringuilla, alguna aguja entre las sábanas. Muchísimo cuidado. La señalización de muestras, porque todas deben considerarse potencialmente infectadas. Pasamos al último punto del tema, que nos habla de la ergonomía, que hemos hablado antes de la ergonomía, que estudia cómo adaptar el puesto de trabajo a la persona.
para prevenir accidentes y enfermedades laborales. ¿Cuántos tipos de ergonomía hay? Tenemos la ergonomía física, que es la adecuación del entorno o de los productos, la cognitiva, que es la gestión del estrés, la presencia de dispositivos o servicios para reducir el estrés y la carga de trabajo, la organizacional, que está centrada en la relación sujeto-institución y que analiza las actividades que lleva a cabo cada uno y sus relaciones. La ergonomía ambiental, que se ocupa del confort ambiental, es decir, la temperatura, la luz. La ergonomía geométrica, que se ocupa del confort posicional del trabajador, lo que hablábamos antes de una silla en una oficina. La ergonomía de sistemas, el estudio global de los sistemas de trabajo, que abarca al hombre, al puesto de trabajo, a las máquinas, a las instalaciones y al medio. Y la ergonomía temporal, que se encarga del estudio del bienestar del trabajador en relación con los tiempos de trabajo, con los horarios y las jornadas de trabajo. Principios de la mecánica corporal biomecánica. ¿Qué es lo que promueve la buena movilización? El funcionamiento musculoesquelético, reduce la energía requerida, reduce la fatiga y disminuye el riesgo de lesión. Es decir, cuando hacemos una buena movilización, cuando tenemos una buena técnica de posicionamiento nosotros frente al movimiento que vamos a hacer relacionado con la carga que vamos a movilizar, lo que hace es que estamos protegiendo nuestro músculo esquelético, nuestro sistema musculoesquelético. Vamos a reducir la fuerza que tenemos que hacer, es decir, la energía. Vamos a reducir la fatiga, el cansancio o la fatiga muscular. Y también vamos a disminuir, debido a todo esto, el riesgo de lesionarnos. Para tener una buena mecánica corporal es importantísima la alineación corporal, la postura, el equilibrio, tener una buena estabilidad. Cuando vamos a subirnos a una escalera para coger algo que está en una estantería y además de estar encima de la escalera nos estiramos, sacamos un pie del escalón para acercarnos más a lo que vamos a coger, ahí estamos perdiendo el equilibrio, estamos perdiendo la estabilidad, con lo cual tenemos un riesgo importante de caída. Y luego hacer los movimientos coordinados del cuerpo, importante también. ¿Cuáles son las consecuencias del mal alineamiento corporal? Podemos tener contracturas a la larga, problemas respiratorios, incluso insuficiencia vascular y úlceras por presión. ¿Cuáles son las reglas básicas de ergonomía? Estamos repitiendo mucho esto, pero es súper importante y siempre cae alguna pregunta sobre la ergonomía. Hacer esfuerzos pequeños y con pausas y cambiar el ritmo de trabajo periódicamente. Acercar los puntos de gravedad del objeto a levantar y del que lo levanta, acercando los pies lo más posible al objeto. Acercar lo más posible los puntos de carga. Utilizar el mayor número de músculos posible y los más potentes. Buscar puntos de apoyo. Al realizar un movimiento de incorporación desde una postura de piernas flexionadas, nos ayudamos de la musculatura de las piernas y no de los músculos de la espalda. Si supiéramos la cantidad de peso que pueden levantar nuestras piernas solamente, no nos lo podríamos creer. Tenemos muchísima fuerza en las piernas y nos empeñamos en hacer los esfuerzos con la espalda. La espalda es una musculatura muy débil, tiene mucho ángulo de giro y es muy útil, pero en musculatura no tiene nada que ver la espalda con las piernas. Tenemos que explotar todo lo que podamos la fuerza que tenemos en las piernas. El movilizar un peso. Al movilizar un peso no hay que girar el cuerpo, hay que girar los pies. Nos debemos ayudar del peso del cuerpo a favor del movimiento a realizar. Tenemos que agacharnos, doblar las piernas en lugar de doblar la espalda para levantar pesos pesados, por lo mismo que os digo. Es menos peligroso girar, mover o empujar un objeto pesado que intentar levantarlo.
y nunca se darán tirones de la carga, porque estamos tirando de nuestra espalda y solo tenemos una y la tenemos que cuidar. En cuanto a la movilización de pacientes, hay varios tipos de movilizaciones. La movilización activa o asistida es en la que el paciente colabora de mayor o menor medida, pero el esfuerzo es insuficiente y necesita un poco de ayuda. La movilización activa total es en la que el paciente se mueve solo y ya está, le podemos ir guiando, pero él lo hace solo. Asistida es cuando le ayudamos un poco. Pasiva es cuando el paciente no colabora nada porque está limitado o incapacitado y lo tenemos que hacer nosotros, le tenemos que hacer nosotros todos los movimientos. Como técnicas de movilización y transporte de los pacientes, debemos separar los pies aproximadamente 30 centímetros y ponerlos lo más cerca posible de la carga. Debemos agacharnos flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta. Debemos sujetar el objeto con los brazos flexionados y lo más cerca posible del cuerpo. Hay que levantarse con la fuerza de los músculos de las piernas y no con los de la espalda. Apoyar la carga contra el cuerpo con el peso equilibrado con los dos pies y mantener la espalda recta y la alineación correcta del cuerpo. Y hay que buscar apoyos. Principios para posicionar a los pacientes. Cuanto menor sea el grado de movilidad, la autonomía y el nivel de energía, más necesario será un buen alineamiento corporal. Cuando el mal alineamiento se prolonga mucho tiempo, las distintas complicaciones pueden hacerse irreversibles. El alineamiento de las distintas partes del cuerpo será lo más similar a la posición anatómica, que es la que impone menos estrés en músculos y articulaciones y la que resulta más confortable para el paciente. Los dispositivos de apoyo proporcionan menor riesgo en las áreas de presión. Principios elementales en la movilización en cuanto a la movilización de pacientes. La cama hay que subirla de altura para tener al paciente más cerca de nuestro centro de gravedad, a la altura de la cadera. Cuando hay dos trabajadores y uno más alto y otro más bajo, pues un término medio. Pero hay que subirlo. Hay que frenar las ruedas de la cama. Cuando está una persona sola, un profesional solo, hay que subir la barra del lado opuesto del profesional porque así, al girar al paciente, sí se puede agarrar bien y si no, sirve de protección para que no se caiga. Hay que mirar en la dirección del movimiento para prevenir el torcimiento de la columna. Por ejemplo, cuando un paciente se escurre hacia abajo, hacia los pies de la cama y lo vamos a colocar, tenemos que subirle hacia el cabecero. Vamos a separar las piernas 30 centímetros, poner los pies en posición de mirar hacia el cabecero. Vamos a subir la cama a la altura de nuestra cadera y entonces ya lo podemos sujetar y subir hacia arriba. Pero primero cuando nos hemos preparado nosotros. Asumir un apoyo amplio quiere decir separar las piernas. Inclinar el tronco hacia adelante, flexionar las caderas, rodillas y tobillos para bajar el centro de gravedad y aumentar la estabilidad. Hay veces que incluso si podemos poner la rodilla encima de la cama, también nos ayuda. Apretar los músculos de los glúteos, del abdomen, de las piernas y los brazos para prevenir la lesión. Al sentar al paciente hay que utilizar el contrapeso de nuestro cuerpo. Cuando el peso del paciente es elevado o en caso de dificultad, hay que realizar la técnica entre dos personas. O si es levantar y acostar con grúa, con mecanismos habilitados para ello. Cuando sea posible, hay que colocar al paciente hacia el cabecero de la cama, pedirle que flexione las piernas y así nos reducirá el peso de la carga. Incluso también a veces el paciente se puede agarrar al cabecero y hacer fuerza también un poco con los brazos, ya depende de las condiciones de cada paciente. Con esto terminamos el tema 10 que trata sobre salud laboral.
los riesgos biológicos y la ergonomía. Y cualquier duda, ya sabéis, no dudéis en preguntar por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, ¿vale? Alguna vez pues oímos alguna cosita en el trabajo, que se ha salido una norma nueva, que si esto es así, que no, que es asado, que no lo encuentro, que no me queda muy claro. Bueno, pues preguntáis y lo vemos y se aclara. Buscamos la información necesaria y lo vemos, ¿vale? Y nada más, sobre todo mucho ánimo, que queda muy poco y que vamos a por todas. No os dejéis nada en el tintero, sobre todo dudas, cualquier duda que se os ocurra en cualquier momento, estéis donde estéis, buscarlo, mirarlo. No os quedéis con ninguna duda, ¿vale? Que luego, esto es la ley de Murphy, luego eso sale en el examen y ¿por qué no habré mirado yo eso que se me pasó el otro día por la cabeza y no lo aclaré? ¿Vale? Que esas cosas pasan y hay que evitarlas. Yo solo trato de daros mis errores de experiencia para que no os ocurran a vosotros. Esto es como los padres con los hijos, que te dicen las cosas y al final tienes que caer tú solo para convencerte. Pues no nos lo podemos permitir, ¿vale? Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo tema. Ya sabéis, en opositasanidad.com.